Bienvenidos a América Directo. Estamos en directo, es la mañana en toda Latinoamérica y estamos comunicados y en contacto directamente desde Harvard con Juan Antonio Giner, periodista, presidente además de una de las consultoras de medios más importantes del mundo, que es Innovation, con quien vamos a charlar sobre lo que se vio anoche, más allá del triunfo de Barack Obama, más allá de la derrota de Mitt Romney, pero vamos a conversar fundamentalmente sobre qué es lo que ha dejado esta cobertura, sobre todo desde los medios de comunicación. Juan Antonio Giner, bienvenido a América Directo. Muchas gracias. Bueno, nos gustaría, Juan Antonio, tu primera apreciación, teniendo la posibilidad de estar allí directamente, además nada menos que en las cercanías de la Universidad de Harvard. ¿Cómo se ha vivido, más que la jornada electoral, el triunfo de Obama en las últimas horas? Bueno, yo creo que como en todas partes, aquí únicamente ocurría que, como sabéis, tanto Romney como Obama habían sido antiguos alumnos de las escuelas Obama de la de Derecho, y Romney había hecho un programa conjunto de la Escuela de Derecho, que era un año, y los 2 años del máster en la Escuela de Negocios. Yo pensé que podía ser interesante contar las elecciones desde la sede universitaria de los dos candidatos. Es llamativo que una universidad pueda llegar en unas mismas elecciones a tener a dos antiguos alumnos disputándose la presidencia del país más importante del mundo, lo cual quiere decir que esta es la universidad más importante del mundo. También es verdad que en Inglaterra, Oxford y Cambridge han dado muchos primeros ministros y hay tradición de grandes universidades que forman a grandes líderes. Y ese era el objetivo. He estado hablando con profesores, con estudiantes. Ayer pasé el día en la nueva sede de la Escuela de Negocios, de la Escuela de Derecho, donde estudió Obama y también Romney, que es un edificio que se acaba de inaugurar. Estuve con profesores y estudiantes. Fui luego a visitar en una pequeña casita blanca la sede de la revista, de la Harvard Law Review, que es una publicación mensual muy prestigiosa que editan los propios estudiantes desde hace cientos de años y de la cual fue presidente o director un año Barack Obama cuando estudiaba Derecho. Hablé con el subdirector de la revista, que estaba en ese momento en el edificio. Son 80 estudiantes que trabajan allí, y me hizo gracia ver una pegatina en uno de los archivadores de su despacho que decía que Obama había sido primero presidente, no era la primera vez que era presidente, refiriéndose que antes de llegar a la Casa Blanca, la de verdad, había sido presidente de esta revista en esa pequeña casita blanca que se llama The Gannett House. Bueno, la universidad, como el país, no hace vacaciones. Ayer era un día normal en las clases. La gente votaba en los recintos electorales. Yo estuve en alguno de ellos. El día anterior había estado con activistas visitando oficinas de los candidatos. Estuve también en donde iba a celebrarse ayer noche o esta madrugada la victoria, en este caso la derrota de la candidatura republicana, que era el Centro de Congresos de Boston, donde había millares de periodistas y de cámaras y de medios. Pero la primera impresión que yo he sacado de estos días, y voy a escribir hoy, y se publicará, imagino, mañana, en el blog que estoy escribiendo con estas impresiones. La primera impresión que he sacado es que estamos viviendo realmente la época dorada del periodismo de calidad. Yo seguí hace años, los años 80, los años 90, algunas elecciones presidenciales en Estados Unidos, y la cantidad de información y la calidad de información de que se disponía entonces era muy limitada comparado con lo que hoy tenemos. Yo ayer noche estaba rodeado de 4 pantallas. Es decir, eran unas elecciones, yo tenía la televisión en marcha,
con una cantidad enorme de posibilidades, todas ellas de gran calidad, unos grandes despliegues, CNN, CNBC, CBS, ABC News, Bloomberg Television, PBS, NPR, bueno, todo esto, Fox News, todo esto con diferentes enfoques, con diferentes comentaristas, era un auténtico aluvión de datos, de información, gracias sobre todo a este esfuerzo fantástico que han hecho 6 instituciones informativas norteamericanas, 5 cadenas de televisión y la Associated Press, para poder desarrollar unos exit polls, unas encuestas a pie de urna, que han permitido dar una información muy rigurosa, muy exacta, muy precisa, de gran calidad, muy fiable, con lo cual no ha habido la más mínima distorsión, manipulación, filtración interesada. Todos ellos se han comprometido a no dar resultados por ninguna de las plataformas hasta que se cerraran los colegios electorales en cada estado, y eso ha hecho que, aunque ha sido una noche larga, Obama terminó de hablar a las 2 de la mañana, hora de Nueva York. Sin embargo, el espectador, el ciudadano, ha tenido una verdadera... A ver, me parece... aluvión de Sí. que plataformas como la televisión, o yo tenía mi iPad enchufado, tenía mi iPhone conectado, tenía mi computadora, estaba conectado a Internet. Muchas de estas plataformas pues se alimentaban del trabajo de redacciones de periódicos, de revistas, de agencias de noticias, de websites. Bueno, yo creo que esto es único. Yo creo que ha sido la experiencia, por lo menos para mí, más enriquecedora de lo que hoy supone poder disponer de tantas plataformas y de tanta información de calidad. Juan Antonio, uno de los detalles de los que tuvimos la oportunidad de trabajar toda la noche y cubrir este fenómeno electoral, porque la verdad que lo que ocurre en los Estados Unidos es digno de admiración, sobre todo para los latinos, donde vemos que la organización, la entrega de la información, el orden en que generalmente se realiza, a pesar de que son 50 estados y una cantidad de información ilimitada prácticamente, uno finalmente logra, en una redacción, logra ordenarla y permitirle a la audiencia acceder a esa información y a poder ver muchísimo material. Pero una de las cosas que me llamó la atención anoche fue por qué la prudencia habitual de medios como el New York Times o el Washington Post, que en el momento en que ya se daba como triunfador a Barack Obama en las cadenas de televisión, ellos se mantenían muy prudentes y a lo sumo decían, las cadenas de televisión le dan el triunfo a Barack Obama. No, yo creo que eso responde a una actitud muy positiva, que es verificar, comprobar, asegurarse. Bueno, se estaban barajando los datos de encuestas a pie de urna, no eran los datos oficiales, y muchas veces las proyecciones de ganadores se hacían basadas en porcentajes de voto escrutado muy pequeñas, eran 1, 2, 3%. Cuando no me parece mal, estaban dando la información, como tú dices, basado en las fuentes que estaban emitiendo, que estaban dando ya, confirmando esa victoria. Pero yo creo que un periódico, como puede ser el New York Times o una agencia de noticias, tiene que estar trabajando ya no en lo que ha pasado, porque eso lo van a dar mucha gente, como lo dieron. A mí hoy me parece que lo único que hay que ver, si uno solo tiene que ver una cosa después de las elecciones norteamericanas de esta madrugada, lo único que tiene que ver es la primera página, la portada, la cover de la revista Business Week que acaba de lanzarse, lo cual ya es llamativo, que apenas 6 horas después o 7 horas después de que Barack Obama pronunciara su discurso como nuevo presidente del país, hay una revista semanal en papel que ha sido capaz de publicar una cover impresionante, se llama
What's Next, o los cuatro próximos años de Barack Obama, claro, todo lo que viene dentro lo han preparado con antelación. Es decir, han hecho un número pensando ya en el What's Next, en lo que viene. Y ese es el futuro. Está muriendo Newsweek. Bueno, es que ya ha muerto. Pero no morirán las revistas semanales que trabajen con esa perspectiva como la que está haciendo Business Week. Es muy interesante ver, por ejemplo, que habían publicado o tenían preparada también una cover en el caso de que hubiera ganado Mitt Romney. Y, por tanto, se supone que tenían un contenido preparado ad hoc para... Bueno, ese tipo de trabajar con dos velocidades es el periodismo que creo que tiene futuro. Hoy ya lo que pasó ayer tiene muy poca relevancia. Lo que hay que hacer es el análisis, el comentario. También ha sido muy interesante, me parece, la otra cuestión que destacaría de estas jornadas ha sido el fenómeno del periodismo de datos. Muy relacionado también con la infografía, la presentación gráfica de las noticias o el análisis informativo. Yo creo que lo que ha ocurrido, por ejemplo, con este blog del New York Times de un estadístico, Nate Silver, que se ha convertido en una celebridad, que prácticamente traía, no sé si era el 30 o el 25% del tráfico de la web del New York Times, es muy llamativo, porque como tantas veces, las redacciones tienen que ser porosas, tienen que incorporar a nuevos profesionales que trabajan como periodistas, pero que tienen una formación como en este caso, que es la de un estadista, ¿no? Ayer noche me decía un colega que trabaja en el New York Times que este hombre le habían puesto para toda la noche electoral a un editor de los más experimentados del New York Times trabajando junto a él. Es decir, que bueno, pues si este hombre tenía alguna dificultad de expresión, de edición, de titular, en fin, bueno, eso es el periodismo, de trabajar juntos, de incorporar nuevos skills, nuevas habilidades. Yo soy como tú sabes, un convencido de que la redacción se enriquecen con estadistas, con estadísticos, con matemáticos, con científicos, con desarrolladores, con infografistas, con fotógrafos, es decir, todos los lenguajes, todos los pensamientos de calidad que se incorporan a nuestro trabajo informativo hacen que el producto final sea de gran calidad. Juan Antonio... Este periodismo de base de datos no es importante por los datos, porque efectivamente hoy lo que tenemos es millones de datos. Lo que necesitamos son analistas como este hombre. O sea, este hombre ha sabido desde hace varias semanas, varios meses, ir cribando el significado de encuestas, de datos, de tendencias de voto y ha acertado. Es inevitable. Sí, ya Nate Silver, recordemos, ya en el año 2008 había acertado, creo que en 49 de los 50 estados, había con un nivel de precisión increíble, y lo hace a través de algoritmos de Internet, es decir, cruza datos de distintas encuestas y a través de sistemas absolutamente de inteligencia artificial que ha desarrollado, le permite ir creando las probabilidades. Nate Silver había empezado antes que con el tema político, lo había hecho con el béisbol, con ligas con las que también las venía acertando con muchísima precisión. Juan Antonio, me gustaría, para terminar, porque sé que tienes una mañana compleja, ¿qué lecciones puede quedar de el estilo, digamos, de coberturas, de grandes coberturas informativas realizado ayer, por ejemplo, en los Estados Unidos, con lo que muchas veces vemos que nos ocurre en los países latinoamericanos o en la misma España, donde más allá de las cuestiones presupuestarias a veces y no tanto tecnológicas, pero hoy son más presupuestarias que otras, se nota muchas veces la diferencia. ¿Por qué uno se sorprende o queda maravillado con lo que ocurre en el mercado norteamericano? Bueno, yo creo que la palabra clave es planificar. Hace muchos años yo lo oí a Mario Tascón, un colega español que empezó en el mundo de la infografía y que decía que precisamente porque los departamentos de infografía tienen pocos recursos, pocos periodistas, se tienen que organizar muy bien y de ahí su efectividad. Yo creo que aquí también ocurre lo mismo. Entonces no vamos a tener no vamos a tener a Nate Silvers en la redacción, que los podemos tener. Es decir, hay gente muy inteligente y muy valiosa
que puede hacer el mismo trabajo que Silver, con o sin algoritmos. Es decir, que creo que la inteligencia de cribar la información se puede hacer eso, con el cerebro, que es el mayor algoritmo que tenemos. Y por tanto, creo que cuando se preparan las cosas, cuando se planifican, yo no voy a ponerme aquí como ejemplo de nada, pero sí que cuento cómo yo ayer por la tarde me preparé para tuitear la cobertura. Yo estuve casi 6 horas utilizando Word, preparando ya datos y cifras y elementos de análisis que empecé a emitir a una gran velocidad. Había gente que decía, pero este señor es como una máquina. No era como una máquina. Yo, había trabajado 6 horas cribando mucha información y empecé a soltarla en el momento que todo el mundo estaba empezando a seguir las elecciones. Bueno, si eso lo puedo hacer yo, que soy una persona que hace muchos años no practico el periodismo directo, lo ejercito dentro de una redacción, sí lo ejercito de otras maneras y creo que nunca el periodismo se puede hacer en muchos sitios y de muchas maneras. Pero creo que si no hay planificación, si uno no se organiza, si uno no piensa por adelantado, le coge el toro, como decimos en España. Y por lo tanto yo ayer veía a mucha gente muy valiosa, colegas del mundo de la información, que decían tonterías enormes en Twitter. ¿Pero por qué las decían? Pues porque primero no se habían preparado, porque no entendían cómo funciona el sistema político norteamericano, confundían los exit polls con los escrutinios. En fin, si ahora se hiciera una revisión hacia atrás de todo lo que se publicó ayer, firmado por gente muy valiosa, que en su oficio habitual, pero en fin, entran en la vorágine, les come la prisa, no se han preparado, no han estudiado el tema y hacen el ridículo. O sea que, señores, el periodismo de calidad es muy sencillo. Horas persona milímetro cuadrado, decía Luis Infante, un antiguo director del diario Marca en España. O sea, esto es una cuestión de meterle trabajo. O sea, aquí no hay milagros. En el periodismo de calidad no hay milagros. No hay tecnología, no hay nada. Lo que hay es trabajo, pensar, planificar. Y eso los lectores al final se dan cuenta y eso hace que haya grandes marcas periodísticas, grandes redacciones que son las líderes en el mundo. Y creo que esas también están en el mundo latinoamericano, por cierto. O sea, que yo creo que en España y en Latinoamérica, y tú lo sabes muy bien, tenemos maravillosos ejemplos de grandes periodistas, de grandes redacciones, de grandes marcas informativas. Muy bien. Juan Antonio Giner, periodista, presidente de Innovation, muchísimas gracias por el contacto con América Directo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Bienvenidos a América Directo. Estamos en directo, es la mañana en toda Latinoamérica y estamos comunicados y en contacto directamente desde Harvard con Juan Antonio Giner, periodista, presidente además de una de las... Había hecho un programa conjunto de la Escuela de Derecho, que era 1 año, y los 2 años del máster en la Escuela de Negocios. Yo pensé que podía ser interesante contar las elecciones desde la sede universitaria de los 2 candidatos. Es llamativo que una universidad... Triunfo de Obama en las últimas horas. Bueno, yo creo que como en todas partes, aquí únicamente ocurría que, como sabéis, tanto Romney como Obama habían sido antiguos alumnos de las escuelas Obama de la de Derecho y... medios de comunicación. Juan Antonio Giner, bienvenido a América Directo. Muchas gracias. Bueno, nos gustaría, Juan Antonio, tu primera apreciación, teniendo la posibilidad de estar allí directamente, además nada menos que en las cercanías de la Universidad de Harvard. ¿Cómo se ha vivido, más que la jornada electoral, el consultoras de medios más importantes del mundo, que es Innovation, con quien vamos a charlar sobre lo que se vio anoche, más allá del triunfo de Barack Obama, más allá de la derrota de Mitt Romney, pero vamos a conversar fundamentalmente sobre qué es lo que ha dejado esta cobertura, sobre todo desde los